Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy empezamos una serie de pequeñas enseñanzas que tienen que ver con desarrollo de iglesia, cómo desarrollar tu iglesia. Ya hemos hablado acerca de cómo tener una iglesia de impacto y hablábamos acerca del triángulo misional, hablábamos acerca de las 10 características de una iglesia saludable, de manera corta, condensada, pero hoy empezamos otra serie de mensajes que nos van a llevar paso a paso a desarrollar nuestra iglesia. Si tú, pastor o líder o plantador, estás preocupado porque tu congregación no crece, está estancada, está conformista, creo que estás escuchando el video correcto. Yo espero que lo que salga de mi boca sea de bendición para ti, para tu congregación que estás pastoreando. Y si tú, pastor, eres una persona que está inconforme con lo que tiene, también estás en el lugar correcto. Yo espero que estas pequeñas enseñanzas puedan ayudarte a poner los fundamentos para que tu iglesia crezca y se multiplique de manera saludable. Hermanos, y el tema de hoy es 7 cambios de paradigma para cumplir la misión, porque hay paradigmas dentro de las congregaciones que nos impiden crecer, que son barreras que nosotros mismos hemos puesto y a veces hemos heredado también para que nos impiden crecer y multiplicarnos. Muy bien, ¿cuál es el primer paradigma? Entonces, vámonos ya al asunto. Primero, de extraer a encarnar. Hay muchas personas en las iglesias que se les complica comunicar el evangelio de Cristo. Y se les complica comunicar ese evangelio porque no lo están viviendo. No lo están viviendo porque no lo conocen. No se han encarnado como Jesús mismo encarnó ese evangelio, esas buenas nuevas. Por esa razón, entonces no saben cómo decirles a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque no entienden totalmente lo que es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no pueden decirles a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por lo tanto, no lo están encarnando. No lo están encarnando porque no lo viven, porque no lo conocen. Y esa es una de las cosas que hay que quitar en nuestras iglesias. Hay un montón de hermanos en nuestras iglesias que son simpatizantes, creyentes, pero no personas convertidas, arrepentidas. Es más, hay personas que están en nuestras iglesias que no quieren hacer el acto público del bautismo. ¿Cómo es posible eso? No son personas realmente que hayan tenido un nuevo nacimiento entonces, que se hayan convertido. Por lo tanto, no entienden el Evangelio, no han encarnado el Evangelio. Mira que en Romanos 19 dice, si confiesas con tu boca al Señor que a Jesús de todo corazón, dice que Él es Dios y que le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí resume el Evangelio, que Jesús es nuestro Señor, que murió en la cruz y resucitó, y que eso lo confesemos y lo digamos a otras personas. Pero si no lo hacemos, es porque realmente nosotros no creemos. Por eso es importante analizar qué tipo de personas tenemos en nuestras iglesias. ¿Simpatizantes, creyentes o realmente convertidos? Gente que se ha arrepentido de todo corazón. Entonces, el primer paradigma que hay que romper es de extraer el evangelio, ¿ok? O sea, hay que romper este paradigma, perdón, de no compartir el evangelio, de extraer el evangelio de la palabra del Señor y encarnarlo, vivirlo y compartirlo, que la gente pueda ver en nosotros realmente a una persona cambiada, a una persona diferente. Si no lo hacemos, si no hacemos eso, toda la vida vamos a pasar con los mismos hermanos luchando para que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de nuestra congregación no ha sido convertida, no se ha arrepentido. El segundo paradigma, estimados hermanos, es de tener un liderazgo autoritario a un liderazgo servicial. Y aquí un problema, porque muchas veces pensamos y confundimos que delegar es mandar. Y muchas veces es que yo tengo muchos líderes a mi cargo, yo les digo qué es lo que tengan que hacer. Ok, está bien, pero ¿cómo lo haces?
como un líder autoritario o como alguien que sirve. Sigamos el ejemplo de Pablo con sus discípulos. Él les enseñaba, él hacía las cosas como tenían que hacerlo, pero también los acompañaba para que hagan su trabajo. Y también un buen líder hace eso. Y además el Señor dice que nos mandó a servir, no a servirnos de otros. Y muchas veces en las iglesias hay personas que se sirven de otros. Y hay que tener líderes buenos que sean siervos. He aquí unas características de que es un líder autoritario y uno servicial. Un líder autoritario dice, síganme. Un líder servicial dice, sigamos a Cristo. Un líder autoritario decide él mismo cuál es la misión. Un líder servicial trabaja con otros para cumplir la misión. Un líder autoritario no delega, da órdenes, pero un líder servicial hace que otros se involucren en las tareas que tienen que hacer. Un líder autoritario toma decisiones de forma independiente, pero un líder servicial anima a otros en el proceso de tomar decisiones. Un líder autoritario se queja de las debilidades de los demás, pero un líder servicial prima para que otros participen en ese proceso, para que fortalecer esas debilidades que hay. No se queja, sino que busca la manera de que sean fortalecidas. Un líder autoritario hace todo por sí mismo, predica, visita, es un líder orquesta, pero un líder servicial entrena a otros para que el ministerio sea firmado en varios, no en uno solo. Y por último, un líder autoritario ve a otros líderes como competidores, pero un servicial ve a otros como compañeros del ministerio, que juntos trabajan para hacer crecer la iglesia. En Filipenses 2:5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a todo hombre. Entonces, sigamos el ejemplo de nuestro Dios, estimados hermanos, y seamos líderes serviciales como Jesús, porque el propio Jesús dijo que Él no vino a ser servido por otros, Él vino a servir a otros. Yo no sé por qué hay ese problema a veces en la iglesia, y es un paradigma que hay que quitar. Líderes autoritarios, sino tener líderes serviciales. Tercer paradigma, de una fe segmentada a una fe integrada. Muchas veces vamos en esta vida cristiana, separamos nuestra fe de nuestras actividades que hacemos a nuestro alrededor. Ejemplo, a veces nosotros somos una cosa en la iglesia, pero en nuestra familia somos otra cosa. Nosotros a veces somos buenos discipuladores en nuestra iglesia o en la iglesia donde vamos, pero en la casa no formamos a nuestra familia, no hacemos devocionales, no miramos cosas espirituales o hacemos cosas espirituales juntos. Entonces nuestra familia está fuera de nuestra fe, porque hermano, padre de familia, madre de familia, nuestros primeros discípulos son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Otro ejemplo es que nos desconectamos cuando vamos al trabajo, no nos identificamos como hijos o hijas de Dios, no hacemos la diferencia hablando de cuestiones morales. Lo mismo pasa cuando estamos en el colegio o en la universidad, nos da pena o vergüenza identificarnos como hijos de Dios o no sabemos cómo hacerlo, o en la política, porque parece que somos más seguidores de un líder político que del propio Jesús. Hay gente que se mata y se recrimina e insulta por un color político y no por la bandera de la paz, del reino de Dios. O en las finanzas. No invertimos en el reino. No damos como dice la Biblia. Somos mezquinos con Dios, con la iglesia.
Entonces eso es tener una fe segmentada. Y ese paradigma hay que quitarlo y entonces tener una fe integrada en todas las partes de nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una persona que dice que está juntamente crucificada con Cristo, que ya no vive él, ya no está el yo, ahora es Cristo Jesús que lo guía. Así debe de ser todo hijo, hija de Dios que va a una iglesia. Entonces nuestra fe no tiene que estar segmentada, sino integrada en cada área de nuestra vida. Paradigma número 4, de los edificios a la comunidad. Muchas veces hay iglesias que todo lo hacen en el templo. Y si no hay templo, no hay iglesia. No estoy diciendo y menospreciando que los edificios no sean necesarios, pero a veces estamos tan conformados, tan conformistas con los templos, que no salimos. Solo es nuestro mundo las cuatro paredes y el techo del templo. Y queremos que la gente venga a los templos, pero realmente es ir fuera de los templos, atraer las personas para que vengan a Cristo. Y tenemos que hacer actividades no solamente en el templo evangelísticas, sino fuera de los templos. Tú puedes discipular en una casa, en un grupo pequeño. Tú puedes hacer escuela bíblica en un grupo pequeño. Tú puedes hacer comunidad, no solamente en el templo, también con los demás hermanos de la iglesia. Hermanos, en Efesios 2:21 al 22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, nosotros debemos de formar, construir no el templo en sí, sino la iglesia. Y debemos de nutrir, ir construyendo esa comunidad de iglesia yendo fuera de las cuatro paredes. Entonces quitémonos nuestra idea de que solo en el templo podemos hacer algo. Ese es el quinto paradigma. Porque mira, cuando se va a plantar una iglesia, lo primero que piensa alguien es construir, alquilar, comprar un terreno. Y solo hay como 10, 15 personas sin construir verdaderamente la iglesia de Cristo, que es la que se va a reunir en el templo. Piensa en eso. Siguiente paradigma es algo parecido, de un sistema cerrado a un sistema abierto. Un sistema cerrado es un grupo o un conjunto de personas que se mueven de manera independiente. Todo es la gente que está adentro, nada más. Es el único mundo, la gente que está adentro. He conocido iglesias de que crecen porque los hijos de los hermanos que fundaron esa iglesia se quedaron ahí. Y no todos, por cierto. Y de ahí van los nietos y así se nutre esa iglesia. Pero no, hay muy pocos convertidos, hay muy pocas personas que vienen de la comunidad a de la comunidad donde está la comunidad de la iglesia. Ese es un sistema cerrado, un sistema que no presenta a Cristo a la gente de la comunidad, pero un sistema abierto es una iglesia que va afuera, como dije en el paradigma anterior, y busca la manera de que todos los que están dentro de la iglesia, que son albañiles, carpinteros, amas de casa, abogados, arquitectos, todos ellos comparten a Cristo en sus lugares donde están y traen y hablan acerca del amor de Cristo para llenar la iglesia. Y no solo esos 20 santos que se van a ir al cielo. Ese es un paradigma que hay que romper, hermanos. Porque, ¿cómo tú sabes que esos 20, 30, 40, 50, 60 personas que tú tienes en la iglesia se van a salvar? ¿Cómo lo sabes? Amén. Y el Señor nos manda a la gente, a las perdidas, a la gente que está abrumada, a la gente que tiene un montón de problemas. Ahí nos manda Dios y hay que romper ese paradigma de tener un sistema cerrado a un sistema abierto donde podemos traer a las personas.
Sexto paradigma de poseer, controlar, a gestionar y enviar. Porque muchas veces en las iglesias tenemos un serio problema de queremos poseer y controlar todo lo que está dentro de la iglesia. Y hay situaciones que ese es un problema que nos impide crecer porque ponemos normas, reglas y nos convertimos en iglesias fariseicas, en iglesias que no piensan en, en presentar el verdadero evangelio completo. Y ponemos normas, cómo debe de comportarse y ser la gente. Que está bien, porque aquel que viene a la iglesia debe tener un cambio. Pero a veces le damos más importancia a eso, hermano, y controlamos todo eso, ¿ok? Y a veces también pensamos que la iglesia, los líderes de la iglesia, piensan que la iglesia es su pequeño reino. Y por eso hay líderes que secuestran la iglesia y no hay un liderazgo multiplicador. Entonces, todas estas cosas es de poseer y controlar lo que está en la iglesia. Pero la iglesia no es del pastor ni de los líderes, la iglesia es de Cristo. Por eso, los pastores y los líderes son administradores. Entonces, hay que pasar de controlar y poseer a gestionar, a entrenar y capacitar líderes, discipularlos para que se parezcan a Cristo y enviarlos para que prediquen el evangelio, para que anuncien el evangelio, para que nutren la iglesia y la iglesia plante otras iglesias con este mismo pensamiento. Porque hay iglesias que están envejecidas, hay iglesias que no tienen jóvenes o muy pocos y muy pocos niños también. Hay iglesias que tienen miembros de segunda, tercera generación en la iglesia, pero porque como dije anteriormente son hijos, nietos que se han quedado y no todos, como dije, no todos, porque controlan la iglesia, poseen la iglesia, su pequeño reino. Pero hermanos, la iglesia no es de nosotros, es de Cristo. Y la iglesia tiene una misión. Y nuestra labor como líderes, como pastores, es administrar, gestionar bien todos los dones y talentos que tienen los miembros de nuestra iglesia para poderlos entrenar y capacitar, empoderar y enviarlos para que anuncien el evangelio de Cristo. Hermanos, en 1 Corintios 12:2 dice, y sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba a ídolos mudos. Eso éramos antes. No nos compartamos, no nos comportemos como tal. Porque a veces nuestro ídolo es el pastor, nuestro ídolo es el reglamento, las normas. Nuestro ídolo es el templo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Quiere que seamos diferentes. Hermanos, en Efesios 4:1-6 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas, sabe todos, para todos y es por todos. Hermanos, Dios quiere que nos comportemos de tal manera, ¿ok? Que nosotros mostremos ese evangelio, como dije al principio, enseñemos este evangelio a otros para que vengan y traigan gente a la iglesia. Hay que romper ese paradigma, estimados hermanos. Y por último, de la suma a la multiplicación. No hay que conformarnos solamente con sumar miembros de nuestra iglesia. Qué bueno si nuestra iglesia va creciendo en número
pero hay iglesias que están bien gorditas y solo quieren engordar para ellos y no quieren compartir en otros lugares. Entonces hay que pasar de la suma a la multiplicación y tiene que ver con la plantación de iglesia. Ya que estás fuerte, ya que estás bien nutrida, ya que estás formando líderes y estás lista para enviar iglesia, ahora hay que multiplicarse y plantar otras iglesias. Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto se aplica no solamente para formar líderes, sino que estos a su vez formen a otros líderes, estimados hermanos. Es importante entonces pasar de crecer, de sumar a la multiplicación, estimados hermanos. Es importante eso. No nos conformemos solo con crecer como iglesia. Hay que plantar otra iglesia y así estamos cumpliendo la misión de Dios. Estimado hermano, pastor, plantador, líder, hemos hablado acerca de 7 paradigmas que hay que romper, pero también te hemos dado cómo romper esos paradigmas y qué hacer, hermanos, para desarrollar la iglesia donde tú estás pastoreando. Hermanos, una cosa es plantar iglesias. Plantar iglesias no lleva mucho tiempo. Como echar una semilla en la tierra, en buena tierra, no cuesta mucho. Lo que cuesta es desarrollarla, regarla, cuidar la tierra, reservar cuando crezca monte, etcétera. Hay que hacer lo mismo con la iglesia. No nos conformemos solo con los pocos que tenemos. No hay que conformarnos con los pocos líderes que tenemos. No hay que conformarnos con el buen grupito que tenemos o el templo bonito que tenemos. Hay que seguir creciendo. Hay que multiplicarnos. Pero también hay que multiplicarnos de manera saludable. Y por eso es importante estos temas. Romper esos paradigmas que nos impiden crecer y cumplir la misión de Dios. Dios te bendiga. Nos vamos a ver o nos vemos en otra ocasión para seguir con estos temas de desarrollo de iglesia. Dios te bendiga.